Bienvenidos nuevamente a este video. Estaremos nuevamente hablando de Tito capítulo 2, en donde habla sobre cómo debemos comportarnos como mujeres cristianas y buscar siempre ser más a, a lo que Dios quiere en nuestra vida, buscando su voluntad en todo momento. Y les damos la bienvenida, les agradecemos nuevamente por estar con nosotros y oramos por ustedes, que Dios las bendiga. Y es un gusto poder compartir nuevamente la palabra de Dios, que es de gran bendición para nosotros y esperamos que sea también para ustedes. Así que, Darinka, bienvenida también. Gracias, Ari, muchas gracias. También gracias, chicas, por estar siempre al pendiente de los videos, por escucharlos en el tiempo en el que ustedes puedan escucharnos. Y de verdad nuestra oración es que ustedes puedan aprender junto a nosotras lo que Dios tiene para nosotras como mujeres en su palabra. Y es una bendición estar aquí otra vez en la compañía de Sari. Y vamos a seguir aprendiendo Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. Yo les voy a dar lectura en este momento. Dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ah, ya estamos en nuestro verso número 5. Empezamos a ver la semana pasada el ser prudentes y vamos a continuar aprendiendo acerca de cómo ser prudentes afecta nuestra vida, cómo debería de afectar nuestra vida. Entonces vamos a iniciar con una oración. Sari, ¿nos puedes dirigir en palabras de oración, por favor, para iniciar ya luego con las preguntas? Sí, oremos entonces. Padre Celestial, en esta hora agradecemos nuevamente tu presencia en nuestra vida. Te agradecemos por este tiempo que tú nos has dado para poder compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la vida de Darinka, por la vida de cada una de las que está escuchando este mensaje, Señor. Y te pedimos, Padre Celestial, que prepares nuestro corazón y que pongas sabiduría en nosotros para poder hablar lo que tú deseas que nosotros hablemos a cada una de ellas esta mañana, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y ponemos todo esto en tus manos. Amén. Pues gracias, Ari. Vamos a seguir entonces hablando acerca de la prudencia y diferentes áreas que la prudencia afecta en nuestras vidas, en las que debería de verse evidente. Nuestra primera pregunta el día de hoy dice: ¿cómo afecta la prudencia el uso que le damos a nuestro dinero? Bueno, yo creo que esa pregunta es bien importante, porque a veces pensamos que, bueno, la semana pasada hablábamos del tiempo, de cómo afecta en cuanto a lo que hacemos el tiempo, la administración de nuestro tiempo y todo lo relacionado con el tiempo. Pero también cuando hablamos de los recursos que Dios nos ha dado, ya sea económicamente hablando, ya sea la comida, la ropa incluso que nosotros vestimos, todo eso tenemos que aprender a administrarlo para la gloria del Señor. Y el dinero es algo que muchas veces caemos en la tentación de malgastar nuestro dinero. Dios nos ha dado los recursos necesarios para cubrir todas las necesidades que nosotros podamos tener, pero al igual que el tiempo, nosotros podemos llegar a malgastar también los recursos económicos que Dios nos ha dado. Y ahí es donde nos enfrentamos a situaciones en las cuales nosotros a veces estamos viviendo día a día pensando que no necesito más dinero porque no sé qué va a pasar mañana, y nos empezamos a preocupar, a angustiar y caemos en circunstancias donde a veces hasta terminamos enfermándonos de la angustia que no sé qué es lo que va a pasar mañana. Pero realmente no debería ser así, porque si nosotros aprendemos a administrar nuestro dinero, Dios va a proveer, y eso debemos tenerlo bien claro. Si nosotros somos buenos administradores, Dios nos va a proveer. Entonces, que de hecho siempre nos va a proveer, pero la administración que nosotros le demos
nos va a dar paz o nos va a dar intranquilidad en cuanto a lo que viene mañana, por ejemplo. La misma Biblia dice que no debemos angustiarnos, que habla en un pasaje, creo, si no estoy mal, en Efesios, no me recuerdo exactamente cuál es ahorita, pero habla de que no debemos afanarnos por qué comeremos o por qué vestiremos, porque incluso dice que hasta las aves que no trabajan ni siembran, ni hasta a ellas les provee el Señor. Entonces, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos nos va a proveer? Entonces, pero tiene mucho que ver con la administración. Si nosotros utilizamos la palabra prudencia aún en la administración económica, que en los recursos que Dios nos ha dado, nosotros vamos a poder vivir en paz, tranquilos, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas esas cosas, porque a Él le pertenecen todas estas cosas. Pero debemos ser diligentes, debemos ser prudentes en cuanto a la administración. Perdón, es que se seguía escuchando aquí una sierra, pero y ahorita ya paró. El verso que tú decías efectivamente está en Mateo 6, versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, es interesante cómo hace aquí el énfasis a que las personas que no conocen a Dios son las que se preocupan por todas estas cosas, ¿verdad? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre, es decir, nosotros, los que ya conocemos al Señor, los que ya somos parte de su iglesia, dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y pues versos anteriormente habla acerca de que Dios tiene cuidado de las aves, de las plantas, que Él las viste de colores hermosos, que aún ni Salomón se vistió con toda la hermosura que una flor muchas veces se viste, ¿verdad? Entonces, Dios es fiel, Dios tiene cuidado de nosotros y es importante que reconozcamos, Ari, que Dios provee para todas nuestras necesidades. Ahora, una cosa es que nosotros hablemos de necesidades y otra cosa que hablemos de gustos, de lo que preferimos o de lujos que nos queremos dar, ¿verdad? Yo recuerdo que hace tiempo atrás yo hablaba con mi hermano y le decía, pues que en realidad la televisión, por ejemplo, no es una necesidad. El tener cable no es una necesidad, es un lujo. La verdad es que es un lujo. Y o el tener internet, le decía yo en ese entonces, es un lujo. Ahorita quizás ha cambiado un poco porque si no tenemos internet muchas veces no podemos trabajar, ¿verdad? Desde casa. Ha cambiado un poquito la situación, ya se ha convertido en una necesidad, pero en ese entonces no era una necesidad, era un lujo. Entonces, la prudencia va a afectar la forma en cómo nosotros vamos a hacer nuestro presupuesto, por ejemplo, Sari, y a someternos a ese presupuesto, ¿verdad? Dios nos da la sabiduría para saber qué cosas realmente son una necesidad y muchas veces Dios está proveyendo para nuestras necesidades, pero como nosotros estamos enfocados en los lujos, nos perdemos en nuestro presupuesto y nos salimos del presupuesto, ¿verdad? Y ya ni siquiera nos alcanza ni para ahorrar ni nada porque en realidad estamos viendo más los lujos. Yo tengo que levantar mi mano aquí y decir soy culpable porque muchas veces a mí me encanta comer y me encanta probar comidas nuevas y todo, la verdad es que me encanta eso y muchas veces yo puedo decir malgasto el dinero que me gano a veces en comida, ¿va? Porque quiero comer y tengo armonía de probar eso y esa es la verdad, delante de Dios esa es la verdad, entonces hasta en eso tenemos que ser prudentes porque no sabemos en qué momento, por ejemplo, dentro del presupuesto, nosotros manejamos como previendo, es parte de la prudencia, previendo que en este mes me vaya a enfermar y necesite hacerme algún análisis, comprar medicina, tengo que tener algo en reserva, ¿no? Y a veces por darme el lujo de ir a comer, no tengo el dinero para irme a hacer mi examen, ¿verdad? Entonces, y no puedo decir que Dios no proveyó para mi necesidad, sino yo fui una mala administradora.
yo no preví, yo no fui prudente al administrar ese dinero. Quiero compartirles Proverbios 19:14 y dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Es interesante que casa, riqueza, es mencionada en este versículo donde se menciona a la mujer prudente. Y es porque en realidad nosotros hemos sido llamadas a administrar lo que Dios nos da. Generalmente, no siempre es así, pero generalmente el esposo le confía el dinero a la mujer y le dice, bueno, amor, esto fue lo que gané, de aquí hay que sacar pues para pagar todo, ¿no? Y muchas veces es la mujer la que lleva la administración del hogar. Bueno, vamos a comprar todo lo del mes para la comida del hogar, hay que pagar alquiler, hay que pagar luz, hay que pagar agua, por ejemplo, ¿verdad? Solo se me ocurre ahorita un ejemplo. Pero generalmente es la mujer la que está encargada de eso, porque el hombre confía en la mujer, ¿verdad? Y le dice, bueno, aquí está. Pero ¿y si nosotros somos malas administradoras y no nos estamos rigiendo a un presupuesto, o ni siquiera sabemos cómo hacer un presupuesto, Sari? Vamos a terminar perdiendo quizás aquello que papá y mamá nos han dado, ¿verdad? Entonces es bien interesante que en este verso se ponga lo que los padres muchas veces dan, ¿verdad? Porque dice riqueza y herencia son de los padres, ¿verdad? Dice, porque yo siempre cambio las palabras, entonces mejor lo vuelvo a leer. La casa y las riquezas son herencia de los padres, o sea, es algo que los padres dejan muchas veces. Pero la mujer prudente, la mujer que sabe administrar, eso es un regalo de Dios. Entonces, de verdad que el Señor nos ayude a que podamos atesorar esta lección en nuestro corazón y de verdad aprender. Si no sabemos cómo regirnos a un presupuesto, si generalmente no salimos de nuestro presupuesto, que el Señor nos empiece a ayudar desde ahorita. Ahí sí que si hemos fallado en el pasado, bueno, Señor, perdóname y ayúdame a ir mejorando cada día para darte gloria en eso. Y entonces ser nosotros ese regalo de Dios, ¿verdad? Para nuestros hogares como mujeres prudentes. No sé, Sari, si quieres agregar algo. Sí, yo quería mencionar, por ejemplo, a veces lo que tú mencionabas de a veces tenemos una emergencia, tengo que pagar un examen médico y Dios ha provisto ese dinero para pagar ese examen médico, pero yo me lo gasté en comida o me lo gasté en ropa o me lo gasté en otras cosas. Uh-huh. Ahí va donde está la mala administración. Y tenemos que ponernos a pensar, Dios a veces también provee. Es bien raro que Dios vaya a decir, oh, aquí está el dinero en efectivo, no hagan nada, solo recíbanlo. Dios nos provee de un trabajo. Y esa es la provisión de Dios para nosotros, porque si nosotros trabajamos, vamos a poder recibir el dinero para comprar nuestra ropa, para comprar nuestra comida, para poder pagar la renta si rentamos. Entonces a veces nosotros vemos como provisión de Dios solo el dinero que recibimos, pero en realidad Dios nos provee el trabajo, Dios nos provee un techo, Dios nos provee del tiempo para que nosotros podamos trabajar, porque no todas las personas pueden trabajar. Dios nos ha provisto de manos, de pies, de cabeza para pensar y poder ejecutar un trabajo. Y muchas veces nosotros damos todo eso por sentado, de que nací así, yo lo tengo ya toda la vida y nunca se me va a quitar o nunca lo puedo perder, pero también tenemos que ser conscientes que si no cuidamos nuestro cuerpo, un día no vamos a poder continuar trabajando y el trabajo era lo que Dios nos había provisto. Entonces ahí es donde viene la administración económica. No solo influye en el sentido de que manejar el dinero en efectivo que yo tengo, sino de cuidar mi trabajo, de cuidar los recursos que tengo para trabajar. En el caso, por ejemplo, de mi computadora, si mi computadora es un instrumento para trabajar, pues yo la voy a cuidar porque no quiero tener que gastar más dinero en otra computadora cuando puedo cuidar la que ya tengo. De cuidar mi cuerpo, si mi cuerpo es el que me ayuda, por ejemplo, un campesino, ¿verdad?
que usa su cuerpo, sus fuerzas para poder sacar las cosechas. Si no cuida su cuerpo, va a llegar un momento en el que ya no va a poder hacer esas cosas porque ya no va a tener la fuerza, porque ya no va a tener la energía para poder hacerlo. Entonces, ¿de qué se va a alimentar? Entonces, todas estas cosas influyen en la administración que nosotros necesitamos tener, buena administración, siendo prudentes. Incluye cuidarnos, cuidar las herramientas, que no se quiebren, que no se dañen, que no se maltraten, porque es lo que nos está produciendo a nosotros el dinero en efectivo que Dios ya ha provisto. Entonces, todas esas cosas son parte de, a veces solo pensamos directamente cuando hablamos económicamente, pensamos directamente en el dinero, lo que tengo en efectivo, pero no. Dios nos ha provisto de muchas otras cosas, que es lo que va a producir el dinero. Entonces tenemos que cuidar esas cosas, administrar esas cosas también. Así es, y yo creo que esto va muy relacionado, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada del tiempo, ¿no? Por ejemplo, Ajá. el conservar un trabajo muchas veces depende de la forma en que nosotros también estamos haciendo nuestro trabajo, no nos solo con el hecho de cumplir el horario, de cumplir con las tareas que debemos realizar, de cumplirlas a tiempo, de hacerlas bien, con eficiencia y eficacia. Entonces yo creo que incluso en eso estamos dando testimonio a Dios. Y a mí me parece bien interesante, Sari, y ahorita que tú hablabas de cómo también Dios nos ha provisto de un trabajo, nos ha provisto de la capacidad de realizar un trabajo. Yo también quisiera hablar de cuando estas capacidades o el trabajo se pierde, ¿no? Porque no quiere decir que Dios sea malo y debemos, de verdad, debemos aprender a darle gloria a Dios, aún en los momentos en los que el trabajo ha sido quitado, en los que quizás hemos experimentado, no sé, un descenso en nuestra salud que no nos permite realizar las tareas que antes realizábamos. Yo venía esto a mi mente porque ahorita que tú hablabas de esto, yo recordaba la situación, las circunstancias que a mí me acaecieron ya desde hace, creo que ya 2 años atrás, porque yo iba a cumplir 6 años en mi trabajo y de pronto pues la oficina tuvo que cerrar, pero antes de eso las cosas van pasando. Antes de eso, pues yo tuve un accidente y tuve que dejar de trabajar, un accidente que es de lo más chistoso cada vez que lo recuerdo, porque ni siquiera fue un accidente aparatoso o algo así, pero me impidió seguir trabajando en esos momentos. Y cuando ya tenía la posibilidad de empezar otra vez a moverme y todo, pues ya era tiempo de que la oficina se tenía que cerrar y en la que yo estaba trabajando y pues me quedé sin trabajo. Y pasó el tiempo y de hecho a la fecha todavía no tengo trabajo. Pero en realidad en ese tiempo Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, han habido cosas que Él me ha permitido hacer. Yo ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes debido al accidente y pues mucho tiempo antes pues también desarrollé algunas enfermedades en mi cuerpo que no me permitían hacer muchas cosas que yo estaba haciendo y me empezaron a ser quitadas, pero yo agradezco a Dios porque en todo este tiempo Él ha sido fiel. Él no nos ha dejado, ha provisto todo lo necesario y puedo decir aún más de lo necesario. Él ha dado para nuestro sustento, para las cosas ahí sí que son básicas en la vida y yo agradezco a Dios por eso. Entonces debemos aprender, como leíamos al principio, ¿verdad? Que nosotros debemos también reposar en Dios, confiar en Dios y agradecerle porque nos da la capacidad para trabajar, nos da el trabajo, pero si no tenemos el trabajo también darle gracias a Dios en medio de eso, porque Dios sabe por qué, Dios sabe qué nos está enseñando en ese proceso y que de todas maneras, Sari, siempre podemos hacer algo, o sea, siempre Dios nos da la capacidad para hacer algo, para trabajar, ¿no?
Y así que estar agradecidos con Dios, no desesperar. Si estás en una circunstancia similar, si en este tiempo de la pandemia y todo, las cosas cambiaron tanto que te quedaste sin trabajo, sin tu sustento, no dejes de confiar en el Señor. Él tiene cuidado de ti y Él va a seguir siendo fiel para contigo. Solo administra aquello que Dios te ha dado y administra tu tiempo, administra tus recursos, administra tus capacidades, tus dones, úsalos, úsalos. Y el Señor va a ser fiel, Él va a ser fiel, Él no nos deja, como decía David, ¿verdad? Ya tengo años de vida, lo digo en mis palabras, tengo años de vida, pero en todos estos años de vida que llevo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque el Señor es el fiel, el Señor es el que sustenta, el Señor es el que cuida, el Señor es el que provee. Entonces, nosotros seamos fieles en lo que nos corresponde a nosotros delante del Señor y Él se encargará de todas nuestras necesidades. Él es fiel, Él no nos deja, nunca nos va a dejar. Solo confiemos, confiemos en Él, aferrémonos a Él. Entonces, ánimo, ánimo si estás pasando por una circunstancia de este tipo y aprovecha para aprender en este tiempo la dependencia del Señor, porque es un buen tiempo para hacerlo. En medio de la incertidumbre de qué va a pasar, es un buen tiempo para aprender a depender únicamente del Señor. Así que ánimo. Y pues no voy a agregar nada más porque si no me sigo alargando. Vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta, Sari. Y esta tiene mucha relación con lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Cómo afecta la prudencia, la actitud que tenemos frente a la falta de dinero o frente a la abundancia? Porque aquí tenemos, ahí es una de dos, ¿verdad? O muchas veces experimentamos falta de dinero, a veces experimentamos mucha abundancia y entonces nuestra prudencia se manifiesta en ambas, en la actitud que tenemos ante ambas. ¿Puedes hablarnos de esto, por favor? Bueno, yo creo que eso es algo bien interesante porque fíjate, Darinka, que la mayoría de las veces cuando, como tú decías, se manifiesta en ambas, en abundancia o en falta de recursos económicos, hablando directamente del dinero, ¿no? La mayoría de las veces tendemos a ser más prudentes cuando estamos con menos recursos, con menos, tengo que cuidar estos 100 quetzales porque es todo lo que tengo para la semana. Mientras que si tuviera 1000 quetzales, nos vamos de compras, nos vamos a comer afuera, iba a ser un restaurante, pero no marcas. No es propaganda. No es propaganda. No, y nos damos la libertad de malgastar, porque en realidad sí sé que la semana pasada solo tuve 100 y esta semana tuve 1000. Yo no sé qué va a venir la siguiente semana y entonces mejor voy a guardar la mitad de lo de esta semana, porque si sobreviví con 100, con 500 voy a estar bien. Y así si la otra semana vuelvo a tener 100, voy a tener 500 en reserva. Entonces, con mi esposo y yo podemos experimentar algo de esto. Cuando nosotros nos casamos, gracias a Dios siempre hemos tenido trabajo, un trabajo muy estable, podría decir yo. No, cada vez que yo me he quedado sin trabajo o he decidido cambiarme de trabajo, Dios siempre ha tenido la respuesta inmediata, literalmente. Hasta me da como 2 semanas de vacaciones entre trabajo y de un trabajo y otro, y eso es algo que yo siempre le agradezco al Señor, porque después de tanto tiempo de estar trabajando me permite descansar 2 semanas antes de proveerme al otro, y yo le agradezco bastante a Dios eso, porque entonces vuelve uno con mucha más energía, mucha más emoción de que es algo nuevo, recargado, por decirlo así, y nos da el tiempo de valorar para poder nosotros analizar y decir, bueno, Dios me ha ayudado todo este tiempo y me sigue ayudando todo este tiempo. Entonces, con mi esposo, él es una persona que le encanta ahorrar, que es, de hecho, su carrera es en administración.
Él es muy, muy buen administrador, no solamente de tiempo, sino también hablando de dinero, de los recursos, de la comida, todo eso, él lo administra muy bien. Y gracias a Dios, cuando nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir a un apartamento rentado. No, no podíamos comprar inmediatamente, sobre todo aquí en Estados Unidos es muy, muy difícil hacerlo inmediatamente. Y bueno, nosotros y en mi mente íbamos a rentar por saber cuánto tiempo, pero Dios puso en mi esposo el don de la administración y dijo, bueno, vamos a vivir limitadamente. Como decía Darinka al principio, el cable, la televisión, el internet, todas esas son lujos que nosotros nos damos porque en realidad no tenemos necesidad de estar viendo televisión, al contrario, la televisión nos quita el tiempo para hacer muchas otras cosas más. Entonces, él dijo, bueno, si vamos a comprar en un año, esa es nuestra meta, vamos a rentar un año, él ya tenía todo planificado. Vamos a rentar un año, vamos a ahorrar para poder pagar, no pagamos todo, por decirlo así, se queda uno pagando aquí en Estados Unidos como se pone aquí le dicen down payment, que es como un pago, una cuota principal y Como luego un se queda enganche, como un enganche. enganche, exacto, era la palabra que estaba buscando, gracias. Un enganche y luego se queda uno pagando como que si fuera una renta, pero es bien difícil porque el enganche aquí no son de, digamos, $2,000 o es mucho más, aparte de lo que uno tiene que pagar para los gastos de papelería y todo eso. Entonces, bueno, para mí eso era algo imposible porque yo no soy la mejor administradora de dinero que podamos decir. Pero él se propuso eso y dijo, bueno, trajo los planes a la mesa, dijo, en un año vamos a rentar, en un año vamos a estar comprando, pero no vamos a tener cable. Y yo, pero es que a mí me gusta ver televisión. No, si queremos comprar un año no vamos a poder tener cable. Bueno, no vamos a ver cable, no vamos a tener cable. Entonces, tampoco vamos a ver internet, a tener internet. Pero es que ¿cómo voy a hacer yo mis trabajos de la escuela? ¿Cómo voy a...? Tenemos el teléfono. El teléfono podemos usar el internet para la computadora. Entonces él dijo, bueno, vamos a usar esos recursos que ya tenemos, que Dios nos ha provisto ya. ¿Para qué vamos a gastar en el internet si realmente ya lo tenemos? No es como cada vez que me conecto a la computadora tengo que estarlo conectando, eso sí, pero ¿qué vale un minuto a cambio de estar pagando tanto, no? Y gracias a Dios, después de un año, justo un año después, que incluso un mes antes de que terminara el año, que tuvimos que romper el contrato con el apartamento un mes antes, porque logramos cerrar un mes antes, yo dije, bueno, si no hubiera sido por la buena administración que mi esposo me está enseñando, porque yo todavía estoy aprendiendo mucho de eso, si nos hubiéramos dedicado a malgastar en cable, que ni siquiera íbamos a ver televisión porque no nos daba tiempo de ver televisión. Estábamos, y en ese entonces yo estaba trabajando, regresaba a la casa hasta las 8 de la noche todos los días de la semana, no tenía tiempo para ver televisión. Si nos hubiéramos puesto a malgastar en cables, si nos hubiéramos puesto a malgastar en otras cosas que no necesitábamos realmente, no hubiéramos logrado el objetivo que era poder comprar. Entonces ahí es donde uno piensa, nosotros quizá a veces miramos las circunstancias bien difíciles, casi imposibles de lograr. ¿Cómo es que si yo tengo una deuda de 15,000 quetzales, cuándo la voy a poder pagar? Mejor no la pago porque nunca la voy a poder pagar de todas maneras. Mejor me gasto el dinero y sigo prestando más y más. Pero fíjense que no, poco a poco, la misma Biblia habla de que debemos aprender a administrar el dinero, de que incluso la misma Biblia habla de las deudas, creo que es en Proverbios también donde dice que el que presta se convierte en esclavo del que prestó. Entonces Dios no quiere, Dios ya nos salvó a nosotros de la esclavitud por medio de Jesucristo. Vivíamos como esclavos del pecado y Dios nos sacó de eso para que pudiéramos ser libres en Jesucristo. Y ahora nosotros en nuestra mala administración venimos y nos metemos en deudas y nos volvemos esclavos nuevamente por puro gusto, porque estoy segura que esos 15,000 quetzales de deuda no fueron
para algo que necesitábamos, sino para un carro o para una moto o para cosas que no necesitábamos realmente. Entonces, Dios nos llama a ser administradores, buenos administradores de los recursos que Él nos da. Y esto tiene bastante impacto también en nuestra paz emocional. Cuando nosotros somos esclavos de otra persona porque tenemos que estarle pagando todos los meses, a veces tenemos que trabajar para ellos prácticamente, no vivimos en paz, no tenemos esa paz que pudiéramos tener si no tuviéramos todas esas cosas. Entonces, Dios es muy sabio y Él nos provee a nosotros, y cuando nosotros no aprendemos a prever las situaciones, a ser prudentes, caemos en situaciones que van a tener consecuencias negativas para nosotros. Aquí yo tuve la oportunidad con mi esposo de tomar un curso de finanzas, y hablaban de un fondo de emergencia. Entonces, y decía ahí, a veces llaman, es un programa de radio y tienen en videos en YouTube también, y decía, a veces llama a la gente y dice, ¿puedo usar mi fondo de emergencia para comprarle una llanta a mi carro que necesita? ¿Y qué le pasó a la llanta que tiene? No, pues nada, pero yo quiero una mejor. Entonces, no es una emergencia. Ese fondo está directamente para las emergencias, como decía Darinka hace rato, un gasto médico, por ejemplo, que no sabíamos. Si tiene uno la emergencia, ya no se convierte en una emergencia porque estamos preparados para eso. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos preparados para que en el momento que ocurra una emergencia, no nos preocupemos, que no nos angustiemos, que la enfermedad que tenemos no empeore 3 veces más por la angustia que nosotros tenemos dentro de nosotros, sino que me enfermé, bueno, no hay problema, estoy preparado para eso. Y Dios quiere eso para nosotros, que nosotros tengamos esa paz, que nosotros aprendamos a confiar en lo que Él ya está haciendo en nuestra vida, en los recursos que Él ya nos ha dado. Como les decía al principio, si tengo 1000 esta semana y la semana pasada tuve 100, pues aprendamos a balancear, porque no siempre vamos a tener los 1000, ni tampoco siempre vamos a tener los 100, pero hay que ser sabios, hay que aprender a balancear, hay que aprender a hacer un presupuesto, como Darinka mencionaba también. Es difícil, yo lo he hecho con mi esposo y es bien complicado mantenerse, sobre todo cuando nosotras como mujeres vamos a una tienda por cosas que necesitamos y miramos algo que nos gusta y es como que, es que de momento dejo de necesitar las otras cosas por lo que me gustó. Entonces es bien complicado, no les puedo decir que es algo fácil, pero tampoco es algo imposible y podemos hacerlo, y más como personas creyentes en Dios, en lo que Él puede hacer en nuestra vida. Yo creo que nosotros debemos abandonarnos por completo a su voluntad y aprender a confiar de que Él y sus planes para nosotros son perfectos. Y creo que ya me alargué un poquito, te voy a dejar hablar, Darinka, pero quería compartir porque es algo que yo he experimentado y que yo he podido ver la diferencia, porque yo personalmente no era una persona que le gusta ahorrar, no era una persona que yo era como que yo puedo invitar a otra persona, pues lo voy a hacer, ¿por qué no? Pero Dios no nos manda a hacer esas cosas. No estoy diciendo que sea malo, pero si tenemos en abundancia, nosotros vamos a poder ayudar aún más que si nosotros estamos con deudas, porque entonces se nos complica más la situación. Entonces, Dios es muy sabio y Él nos va a dar, nos va a proveer, pero si nosotros estamos siendo mal administradores, así nos dé 1,000,000 de quetzales, nosotros no lo vamos a poder manejar y se nos va a ir de las manos como agua, porque no somos buenos administradores. Mientras que si aprendemos a ser buenos administradores, así sean 100 quetzales, nosotros los vamos a poder estirar y ubicar en donde tienen que ir. Gracias, Sari. Sí, o sea, es que toda la información me llega y yo quisiera comentar de cada cosa. Pero hay algo que es cierto, o sea, nosotros debemos ser prudentes en la forma en cómo administramos el dinero que Dios nos da. El dinero es de Dios
y Él nos ha dado a nosotros la responsabilidad de administrarlo. Y aquí podría traer a memoria el versículo que leíste la semana pasada, Sari, de el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer. Y el que es infiel en lo poco, también en lo mucho lo va a hacer. Entonces, ya que estamos hablando de la falta de dinero, la falta de recurso económico y la abundancia, ¿verdad? Estamos hablando de lo poco y lo mucho. Si aprendemos a ser fieles con lo poco, vamos a ser fieles, vamos a ser buenos administradores en lo mucho. Y si no, pues también no lo vamos a hacer. Tengamos poco, tengamos mucho. Y hablando de la actitud, cómo afecta la prudencia nuestra actitud ante la falta de dinero o la abundancia, yo quisiera leerles 1 de Timoteo 6. Versículos del 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad, el carácter piadoso, acompañada de contentamiento, de estar contentos, estar felices, estar gozosos, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias, necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo creo que aquí se nos resume la actitud que debemos de tener. Sea que tengamos poco o tengamos mucho, debemos estar contentos y agradecidos con el Señor, porque Él es quien nos da, Él es quien nos provee. Y aunque tengamos poco, debemos estar contentos, porque Dios es el que se encarga de nuestras necesidades. Y si tenemos abundancia, debemos cuidar nuestro corazón del amor al dinero, del aferrarnos a eso y decir, tengo mucho, ¿verdad? Y hacerlo solo para nosotros. Sari comentaba, dentro de todas las cosas que nos contó, que muchísimas gracias, Sari, de verdad, aprendemos un montón con tus experiencias y con lo que tú también estás aprendiendo todavía de momento. Pero mencionabas del versículo en Proverbios que dice, ¿verdad? Que el que presta, el que se convierte en fiador de alguien, de alguna manera es como también preso de eso, ¿verdad? De que el otro pague. Yo recuerdo que hace un tiempo yo le preguntaba a un pastor de esto, porque yo le decía, hermano, pero ¿y entonces nosotros como cristianos deberíamos prestar o no deberíamos de prestar? ¿O deberíamos de convertirnos en fiador de alguien o no? Le decía yo, ¿verdad? Y él me decía, nosotros debemos siempre alargar nuestra mano hacia el que está necesitado, pero debemos ser prudentes. Si nosotros consideramos, analizamos que nosotros podríamos pagar la deuda a la que esta persona se va a meter, entonces hagámoslo confiadamente, porque Dios bendice el hecho de que nosotros hagamos bien a otro. Pero si al considerar nosotros decimos, no, a mí no me alcanzaría el dinero para pagar la deuda de esta persona, entonces digamos que no. Entonces yo creo que es una buena postura, porque estamos hablando aquí de la escasez y la abundancia, ¿verdad? Es decir, si yo tengo abundante dinero, yo sé que yo tengo suficiente como para decir, bueno, en realidad yo puedo pagar la deuda de esta persona que quiere pedir prestado dinero y que se va a necesitar fiador. Bueno, está bien, póngame como fiador, ¿verdad? Y aunque la otra persona se olvide de su responsabilidad, yo como fiador la puedo asumir. Y entonces estoy dispuesta a hacerlo, pero yo lo hago conscientemente, o sea, yo ya preví lo que puede suceder. Y en amor, tomo la decisión de decir, bueno, sí, lo voy a hacer, a sabiendas de que tengo la capacidad para pagar, ¿verdad? Es como, ya estoy previendo que me voy a tener que quedar pagando yo, aunque no sea así, ¿verdad? Entonces, a mí me pareció muy buena la postura del hermano, y yo estoy muy agradecida y sigo estando agradecida, porque en realidad yo creo que debemos considerar eso. No debemos tampoco
rehusarnos a ayudar a otros cuando podemos hacerlo. Es decir, de pronto vamos a veces en la calle y hay alguien con necesidad. No rehusamos el poderle ayudar si podemos hacerlo. O sea, si está en nuestras manos hacerle bien, hagámoslo. Hagámoslo porque Dios va a bendecir también esas pequeñas acciones. Ahora, si no se puede, pues también Dios sabe, ¿no? Dios conoce. Y con respecto a la actitud, hablamos del contentamiento, hablamos del cuidar nuestro corazón de la codicia. Y yo creo que eso es muy importante. Cuidar nuestro corazón de codiciar las cosas que no tenemos, ¿verdad? De estar deseando. Yo veo este mal en nosotros los hombres siempre, porque siempre queremos más. Es decir, quizás al principio, no, voy a usar este ejemplo solo porque es lo que veníamos hablando, por ejemplo, de la casa, ¿no? Queremos comprar una casa porque obviamente es mucho mejor tener una casa que estar alquilando, ¿no? Y entonces está bien, bueno, tenemos la casa, pero ahora ya no estoy contenta con la casa que tengo, sino que quiero una casa más lujosa, más grande, que tenga vista a, no sé, a un paisaje bonito, y cada una de esas cosas le va aumentando el valor y todo. Y entonces cada vez queremos más. Y en realidad somos tentados a eso, ¿no? Siempre queremos más, que estamos en un trabajo y ay, este trabajo ya no me gusta, yo quiero algo más, algo mejor, algo diferente. Siempre estamos buscando algo más, algo más, algo más. Y debemos cuidar que las decisiones, la forma en que administramos el dinero y todo, no tenga que ver con la codicia, ¿no? Con el ser codiciosos, con el querer más cosas para nosotros, para no sé, para lucirlas, para jactarnos de las cosas que hemos hecho, sino en realidad aquello que necesitemos, ¿no? Y estar contentos. Y si Dios nos permite tener más, pues gracias a Dios, pero que nuestro corazón no esté aferrado a esas cosas, ni buscando desesperadamente y con ansias esas cosas, ¿no? Que tampoco quiere decir de que, bueno, entonces vamos a tener una actitud conformista, ¿verdad? Es diferente, pero sí debemos cuidar nuestro corazón de la codicia y del amor a tener cosas, ¿no? Del materialismo. Entonces, creo que por eso la prudencia afecta también la actitud que tenemos ante el dinero, porque la prudencia nos hace ver con los ojos del Señor, creo, el dinero que tenemos, y ya sea que tengamos abundancia de este o escasez de este, porque sabemos que en todo momento Dios es quien nos provee las fuerzas, el trabajo, todo. Claro. Entonces, Ahorita que mencionabas el estar contentos, vino a mi mente un pasaje en Filipenses 4, donde habla de la situación que Pablo estaba viviendo, ¿no? Sabemos que él había estado preso y había estado pasando por dificultad, por tribulaciones. Sin embargo, él escribe estas cartas a Filipenses para, para motivarlos a seguir en el ministerio del Evangelio y a seguir, porque ellos aparentemente ellos intentaban ayudarlo a él en todo momento. Y en el versículo 10 del capítulo 4 en adelante dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dándole énfasis en los versículos que vienen ahorita en adelante, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La situación de Pablo estoy segura que era bien difícil por todo lo que él estaba viviendo, pero él, a pesar de eso, él estaba contento. En la escasez o en la abundancia, él estaba contento porque sabía que Jesucristo estaba en su corazón y sabía que Jesucristo le había dado ya la salvación. Y cualquiera que fuera la circunstancia, él estaba bien, ¿no? Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjate que
muchas veces tomamos solo el versículo 13 donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en cualquier situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero nos olvidamos del contexto, de lo que viene antes y probablemente después. A mí me encanta ese versículo donde dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hubieron tiempos en los cuales Pablo probablemente tuvo mucha abundancia, en el cual él tenía comida quizá a los 3 tiempos, que tenía abundancia de comida, que tenía abundancia de ropa, abundancia de vivienda, abundancia de los recursos que él pudiera necesitar. Y hubo tiempos también en los cuales él estuvo restringido de todas estas cosas, como cuando estuvo preso, por ejemplo. No creo que estando preso le llevaban 3 comidas al día. Lo más seguro es que le tiraban algo nada más, si es que recibía algo. Y sin embargo, él estaba agradecido con el Señor, porque él sabía que Dios lo estaba usando a él de esta manera y que ese era el plan para él en ese momento. Y no significa que iba a vivir toda su vida así, pero Dios le estaba dando esa oportunidad a él para reconocer que solo Dios, que solo Cristo era el que le iba a dar la fortaleza. Y por eso es que dice ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No por las fuerzas de él, sino por Cristo. Él estaba vivo y por Cristo él estaba bien con todo lo que estaba pasando, aún fuera tribulación, aún fuera abundancia. Entonces, yo creo que ese es un pasaje bien poderoso que nosotros debemos aprender a hacerlo nuestro. Hay momentos en los cuales en nuestra vida vamos a tener mucha abundancia, como decía Arinka, quizá tener la oportunidad si la casa donde estoy es muy pequeña, de poder hacerla más grande, o de poder agregarle un cuarto extra, de poder hacerle unos arreglitos para que se vea mejor, o va a haber un momento en que quizá no vamos a tener ni para poder pagar la renta. Y en todo eso Dios se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él quiere ver nuestro corazón, el agradecimiento que tengamos para con Él. Así estemos en condiciones bien bajas en las cuales no tengamos ni para cubrir nuestras necesidades, Dios está con nosotros. Pero también debemos tener mucho cuidado, como lo mencionaba Darinka, cuando tenemos abundancia, porque si en vez de ser agradecidos con Dios por la abundancia que nos ha dado, nos enfocamos en que, yo hice esto con mi esfuerzo, yo hice esto con mi trabajo, yo con mi inteligencia, con mi sabiduría, yo lo hice, entonces Dios nos va a decir, ok, el dinero está siendo más importante para Sari que yo, se lo voy a quitar, porque él puede hacer eso, para recordarnos que él debe ser el primero en nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser bien prudentes en cuanto al manejo del dinero, porque también esto puede, la mala administración en la abundancia nos puede llevar a lo contrario, a la falta de los recursos, a que lo perdamos todo, como les decía, porque Dios simplemente va a tomar la decisión, se están olvidando de mí, pues se los quito. Él puede hacerlo. Corrige. Y lo puede, sí, y lo vemos en la vida, en el caso en la Biblia, cuando habla de Job, y quizá esto lo vamos a dejar para la siguiente pregunta, Darinka, pero vayan pensando, si ustedes conocen la vida de Job, podemos relacionarlo en el tiempo de abundancia y en el tiempo de necesidad. ¿Y cómo es que él reaccionó ante todo esto? Y te voy a dejar que hagas la otra pregunta para que metamos esa idea ahí. Gracias, Sari. Sí, yo solo quisiera mencionar algo. Es importante en ese verso, a mí me llama la atención que dice, he aprendido. Es decir, nosotros no nacemos con esa capacidad. Es decir, nosotros estamos más orientados a estar contentos cuando hay abundancia que cuando hay escasez. Y entonces es necesario que aprendamos. Y ¿cómo aprendemos? Cuando pasamos por ello. Es decir, tenemos que llegar a ello para aprender. Y es interesante también lo que mencionabas. Seguramente Pablo había tenido tiempo de abundancia en su vida, mucha abundancia. Sin embargo, cuando vino a los pies del Señor, su vida cambió porque así como él era un perseguidor, pues a él lo terminaron persiguiendo y él pasó por muchas escaseces. Y es importante que tú decías, ¿verdad? Quizás no todo el tiempo experimentó esa escasez, pero ¿y qué sí?
¿Y qué si desde que vivió su vida cristiana fue escasez, 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 escasez? ¿Y qué? Es decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque es el Señor el motivo de nuestra vida, el sustento de nuestra vida, el provisor de nuestra vida, el todo de nuestra vida. Y qué bueno que el Señor nos lleve a aprender eso, de que Él realmente sea el todo de nuestra vida, que nada más nos tenga sujetos o confiados, o que en nada más esté nuestra confianza, más que en el Señor, y que en nada más esté nuestra dependencia, más que en el Señor. Entonces, ¿y qué? ¿Y qué si el Señor permitiera que estuviéramos todo el tiempo en escasez? ¿Y qué? El Señor es suficiente y con Él tenemos todo lo que necesitamos. Y gracias, Ari, vamos a tener en mente la vida de Job, hablando de esto de la abundancia o la escasez. Vamos a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra pregunta dice de la siguiente manera, solo que aquí se me movió la pregunta, pero ahorita la arreglo. Nuestra pregunta dice así: ¿cómo afecta la forma en que enfrentamos, cómo afecta la prudencia, la forma en que enfrentamos las crisis y oportunidades de la vida? Sari. Bueno, yo les decía de la vida de Job, porque si ustedes no han escuchado, les invito a que lean el libro de Job. Es bien, bien interesante porque era una persona que tenía muchos, muchos recursos. Él tenía ganado, tenía quizá tierras en abundancia, tenía su familia, era una persona rica, por decirlo así. Y sin embargo llegó un momento en su vida en que todo esto fue un cambio completamente brusco. Él empezó a perder todo. Él empezó incluso a estar en tentación de desobedecerle al Señor, porque todo lo perdió a sus hijos, perdió a su esposa hasta el final, podríamos decirlo, pero incluso la propia esposa, al ver que estaba perdiendo todo, se vio tentada a decirle: desobedece al Señor y pregúntale y reclámale, ¿no? Porque es que estamos pasando por todo esto. Sin embargo, Job fue prudente y él en todo momento, él estuvo sujeto a Dios. Él estuvo obediente, él no se volteó, y como muchas veces nosotros a veces hacemos de: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, él fue sumiso ante Dios. No puedo decir que quizá no se quedó de brazos cruzados. Estoy segura que Job en determinado momento quiso evitar perder a sus hijos, quiso evitar perder su ganado, sus riquezas, pero no puedo decir yo que se quedó con los brazos cruzados, ¿va? Pero sin embargo en ningún momento él desobedeció a Dios. Él siempre estuvo consciente de que si Dios estaba permitiendo esto en su vida era con un propósito. Y esta misma prudencia, y podemos hablar de la prudencia aquí porque él quizá pensó: si yo desobedezco al Señor, si yo vengo y le reclamo, si yo me vuelvo contra Dios por lo que me está pasando, las consecuencias van a ser aún peores de lo que ya estoy viviendo. Entonces él, en su prudencia, en su sabiduría, él se mantuvo obediente al Señor, sujeto a lo que Dios estaba poniendo en su vida en este momento, porque como decía Darinka, no siempre va a ser lo mismo. Puede que en un momento vivamos en abundancia, en otro momento en escasez, o puede que siempre vivamos en escasez, o puede que siempre vivamos en abundancia. Entonces tenemos que tener nosotros esa prudencia de saber manejar ambas, de cuál va a ser nuestra actitud ante cualquiera de estas dos circunstancias, y confiar siempre en el Señor. La misma Biblia dice que: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Entonces, tener eso en la mente todo el tiempo, porque si nosotros aprendemos a depender de Dios y solamente de Dios, no del dinero, no de la casa donde vivimos, no del trabajo que tenemos, porque todo es temporal, pero Dios es permanente. Dios siempre va a estar ahí y Él tiene todo bajo su control. Entonces, es lo que hizo Job. Job estaba dependiendo todo el tiempo del Señor, aun cuando su esposa le dijo que
que se volteara contra Dios porque Dios no le estaba haciendo ningún bien, en otras palabras, eh, él aún a pesar de eso, él no le hizo caso a su esposa y él estuvo siempre obediente al Señor. Y eso después le trajo a él aún mucho más recompensa de lo que él pudo haber imaginado. Todo lo que él perdió lo recibió al doble o quizá triple, incluso. No puedo decirles que sus hijos los recibió los mismos, probablemente no, porque no creemos en la reencarnación, pero Dios tuvo nuevamente la abundancia porque Él fue obediente al Señor. Entonces muchas veces nosotros nos vemos en esas situaciones, en momentos en donde eh, quizá no la vemos tan fácil, en la cual nosotros podemos decir Dios se está olvidando de nosotros, porque Job pudo haber pensado eso, sin embargo él, como les decía en su prudencia, él sabía que Dios tenía un propósito y nosotros debemos estar conscientes de eso. Dios permite las cosas con un propósito. Nosotros las provocamos, Dios no las provoca. Nosotros las provocamos con nuestras decisiones, con nuestras mala administración, podríamos decir, son las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, Dios Él tiene el poder para decir, no voy a permitir que esto le pase a Job, porque él no ha hecho nada. pero Él lo deja, lo permite, para que nosotros aprendamos de eso y para que en quizá algo más grande que pueda pasar en el futuro, nosotros vamos a tener esa experiencia y si aprendemos a confiar del Señor, como decía Pablo, vamos a estar contentos, porque Dios tiene un propósito para cada cosa. Entonces, a mí la historia de Job siempre me impacta, cada vez que la leo me impacta bastante porque él estuvo tentado, él estuvo incluso, podríamos decir, casi convencido por la esposa de que él desobedeciera a Dios, sin embargo él no lo hizo. Y eso habla de la prudencia que él tuvo. No le importó perder todo, pero tenía a Dios, que es todo para nosotros, debería ser todo para nosotros. Entonces, no sé, Tarinka, si quieres aportar algo, pero para mí esa historia es bien impactante porque podemos ver, y ahí podríamos aplicar, que estoy seguro que a Job le dolía el haber perdido a sus hijos, a su familia. Sin embargo, él aprendió a estar contento, como decía Pablo, aún en ese momento, porque él dependía 100% del Señor. Yo creo, Sari, que es el ejemplo que has escogido para esta pregunta es bien impresionante porque nos habla tanto de las oportunidades en la vida que Job tuvo y que él aprendió y fue prudente con esas oportunidades que Dios le dio a lo largo de su vida y las aprovechó y por eso era un hombre que tenía mucho, o sea, en realidad él había pues generado mucho, no tenía mucho ganado, tenía mucho de todo, tenía grandes casas, tenía muchos hijos, es decir, él aprovechó las oportunidades que Dios le dio, fue prudente, fue sabio. De hecho, él oraba cada vez que sus hijos se reunían, él oraba por ellos para que el Señor perdonara los pecados que sus hijos pudieron haber cometido en esas reuniones. Y eso nos habla de un hombre que era temeroso y obediente a Dios y que estaba cumpliendo su trabajo de líder delante de sus hijos. Pero también nos es un ejemplo de cómo enfrentar la crisis, de cómo responder cuando todas las cosas se salen de nuestro control. Es interesante, Sari, que tú mencionabas algo y yo tengo que, bueno, un poquito como no estar de acuerdo con un poco de lo que mencionabas porque decías, es que a veces es como resultado de nuestro pecado. Y sí, muchas veces, muchas de las cosas, muchas de las crisis que experimentamos en nuestra vida sí son resultado de nuestro pecado, muchas veces son las consecuencias de nuestro pecado, que por las que vienen a nuestra vida. Pero por ejemplo en el caso de Job, no fue resultado de su pecado, fue algo que Dios permitió en su soberana voluntad, que de hecho Job decía él, que yo ahí sí que no entendía, ¿verdad? Y decía, Señor, te tengo que hacer un montón de preguntas, ¿verdad?
y después Dios lo confronta y le dice, a ver, párate aquí, yo te voy a preguntar a ti, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos, cuando yo puse las estrellas? Y pues Job salió humillado de ahí, decía, ¿verdad? Yo antes pensaba que te conocía, pero ahora realmente te conozco. Entonces, muchas veces Dios permite, no porque por tu pecado, ¿verdad? Sino simplemente porque Él en su gracia quiere enseñarte algo o tiene un propósito mayor para lo que permite a tu vida crisis, que lleguen crisis. Entonces es importante que examinemos la crisis que estamos recibiendo para que determinemos, encontremos realmente, Señor, esto está siendo consecuencia de algo malo que yo he hecho. Si es así, Señor, ayúdame a arrepentirme delante de ti, que la crisis que vino me lleve al arrepentimiento, ¿no? Que me lleve a los pies del Señor y decir, Señor, sí, reconozco, fallé en esto, perdóname. Y el Señor lo va a hacer. No quiere decir de que vaya a ser quitada la crisis, porque es consecuencia de nuestro pecado, pero tendremos el perdón del Señor, el sustento del Señor y la fortaleza del Señor para enfrentar la crisis como en su momento la tuvo Job. Y cuando examinamos y nos damos cuenta, no, Señor, pero en realidad yo he examinado mi vida y he visto así como Job, ¿no? He visto y de verdad no tengo, o sea, no encuentro una razón por la cual me pudiera estar viniendo tanto mal. El Señor también va a ser fiel, también va a ser bueno para darnos el sustento, la fortaleza, para enfrentar esa crisis, para sobrellevar esa crisis en ese momento. Es decir, hay crisis que podemos prever, Sari, hay crisis que podemos evitar si nosotros somos... Quiero leerles, este verso lo tenía aquí preparado. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Hay crisis que podemos evitar, porque nosotros podemos ver, no, si hago esto, si digo esto, si, vamos a ver, digo que sí a este trabajo, por ejemplo, a la larga esto puede afectar a mi familia, esto puede afectar mi reputación. Yo siempre he tenido duda de si una persona cristiana debería aceptar o no un trabajo, por ejemplo, en el gobierno, en posiciones políticas, porque en realidad es tan fuerte el sistema político que yo pienso termina arrastrando a la persona, aunque no esté haciendo nada malo, en realidad, quizás esta persona está actuando muy correctamente, pero el sistema en sí lo termina arrastrando y termina siendo señalado por otros. Entonces siempre he tenido como la duda de realmente si tendría que estar en estas cuestiones políticas o no, precisamente por guardar el testimonio y porque como dice este versículo, el avisado ve el mal. O sea, ¿qué podría suceder? Si yo me meto a esta posición, ¿qué podría suceder? ¿Qué podrían decir de mí? ¿Cómo me podrían conocer e identificar después, aunque yo no haya hecho nada malo? Y entonces el avisado ve el mal y mejor dice, no, esto lo evito, ¿no? Esta oportunidad la evito. ¿Por qué? Porque puede traer más mal que bien. Entonces, mejor me abstengo. Pero el simple dice, pasa y recibe el daño. O sea, viene, dice, está bueno, porque es una oportunidad, no la puedo desaprovechar y termina recibiendo el daño. Entonces, yo creo que aquí podemos ver esto, ¿verdad? Muchas veces podemos evitar la crisis cuando usamos de la prudencia, cuando usamos de la sabiduría, cuando nos detenemos a analizar qué podría resultar de una decisión que vamos a tomar. Me gustaría también leerles Proverbios 3, vamos a ver, 3 del 5 en adelante dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Yo creo que siempre
es necesario que pongamos en duda nuestra capacidad de razonar y de pensar en qué puede ser bueno y qué puede ser malo. Recordemos que por el pecado nuestra mente no siempre llama a lo bueno bueno y no siempre llama a lo malo malo, sino que muchas veces distorsionamos, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a no confiar en nuestra propia mente y en nuestro propio juicio, sino de verdad traerlo todo a la luz de Dios y a la palabra de Dios y ante Dios, para que Él nos ayude a examinar las cosas desde su perspectiva, no desde la nuestra, sino desde la de Él. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y si ustedes siguen leyendo, van a ir encontrando qué cosas podemos ir haciendo con lo que veníamos mencionando, con nuestros bienes, con nuestro dinero, cómo podemos honrar al Señor en todo eso, con los consejos que recibimos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero lo importante es no fiarnos de nosotros mismos, no decir, yo soy muy inteligente como para saber discernir si esta oportunidad es buena o no, sino traigámosela al Señor, enseñémosela a Él, diría, y expongámosela a Él y pidámosle que Él nos dé sabiduría para determinar bajo su criterio si esto está bien, si esta oportunidad la puedo tomar o no la debo tomar, si le va a dar gloria a Él o no le va a dar gloria a Él. Que nos ayude a examinar bajo la luz de su palabra cualquier oportunidad y que nos ayude a enfrentar las crisis de acuerdo a su palabra. Si es por nuestro pecado, que nos lleve al arrepentimiento. Y si es porque soberanamente Él lo quiere permitir para, no sé, hacernos crecer en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su voluntad, en el conocimiento de su poder, de su grandeza, etcétera, que el Señor se glorifique en eso y que solamente nos dé la fuerza para ser sostenidos en medio de la crisis. Pero entonces, la prudencia tiene que ver con la forma en cómo podemos evitar la crisis evitando pecado, analizando antes si esta decisión me va a llevar a bien o no, si esta oportunidad es buena o no, delante de Dios, ¿verdad? Entonces yo creo que eso, aprovechando el ejemplo de Sari, solo quería agregar eso. Gracias por ese ejemplo maravilloso, Sari, porque es un ejemplo de verdad que yo creo que nadie después de Job ha experimentado algo como lo que Job experimentó. Es decir, nuestras crisis son tan minúsculas a comparación de las crisis de Job. Definitivamente. O si lo han experimentado, creo que la reacción ha sido completamente diferente, ¿no? No de glorificar al Señor, sino de volverse contra Dios, como que si Dios fuera el culpable, sabiendo que Dios, los propósitos de Dios son perfectos y que todo lo que Dios hace es para nuestro propio bien. Quizá a veces nos vemos envueltos en circunstancias en las que decimos, ¿por qué Dios está permitiendo esto en mi vida? Pero no le preguntamos para qué está permitiendo Dios eso en nuestra vida. Entonces, creo que, como decías tú, la prudencia tiene mucho que ver en las decisiones que tomamos en cuanto a de qué manera estamos recibiendo nosotros las cosas de Dios y de qué manera nosotros estamos haciendo las cosas para Dios. Si es con el propósito de alabarle, de glorificarle, o si lo hacemos simplemente por nuestro propio agrado, por nuestros propios deseos y nuestros propios gustos, como hablábamos al principio. Entonces las consecuencias tienen que ver con el propósito de las cosas, y si nosotros nos enfocamos más en el propósito de las cosas para nuestro propio bien en vez de para glorificar al Señor, pues también las consecuencias van a ser las mismas, ¿no? Por nuestras acciones, pero como decías, y yo estoy muy de acuerdo con eso cuando decías de que no siempre pasan las cosas por lo que nosotros hacemos, pero
La manera en que nosotros tomamos las cosas influye mucho en las consecuencias o los resultados finales. Entonces, Dios es tan grande y su misericordia es tan grande que lo único que nosotros tenemos que hacer es obedecerle. Él ha hecho todo, todo, todo prácticamente para nosotros y solo nos pide una cosa, obedecerle. Sin embargo, hasta eso nos cuesta a nosotros. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que aprender a analizar y ser prudentes en decir, ¿estoy obedeciendo a Dios con lo que estoy haciendo o con lo que voy a hacer o no? Ujú. Porque si no, entonces pensémoslo de nuevo, a lo mejor realmente no necesitamos eso, a lo mejor realmente no es lo que queremos para nuestra vida. Pero Dios quiere lo que es mejor para nosotros, entonces Así es. seamos obedientes. Tenemos que trabajar en eso, Así es. definitivamente. Qué bueno que mencionaste eso de la obediencia, porque yo decía, bueno, es lo único que el Señor nos pide y es tan bueno que Dios haya enviado a su Hijo Jesucristo por nuestra incapacidad de obedecer. Es decir, nosotros jamás íbamos a poder obedecer a cabalidad la ley de Dios, jamás íbamos a poder cumplir con todo lo que Dios nos ha mandado que cumplamos. Y es por eso que necesitábamos a Cristo. Y gloria sea dada a Dios por Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados y que nos presenta como perfectos delante de Dios, porque Él sí cumplió a perfección la ley de Dios. Y Él es nuestro representante y ahora nosotros somos vistos a través de Jesucristo. La justicia de Jesús está sobre nosotros y por nosotros. O sea, es a Jesús a quien ve Dios, el Padre, cuando nos ve a nosotros, ¿no? Es a Jesús. Entonces, gracias a Dios por eso y porque gracias a Cristo en la cruz nosotros recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, que es el que nos capacita para que cada día podamos ir obedeciéndole más y más al Señor. Entonces, gracias a Dios, porque esa incapacidad que teníamos para obedecerle en Cristo ha sido como recuperada, como dada a nosotros, porque ahora ya somos capacitados por Dios mismo para cumplir la ley del Señor, para cumplir los mandatos del Señor. Así que solo debemos confiar en Él, someternos a Él, como aprendíamos tiempo atrás, Ari, llenarnos de su Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida y que se manifieste entonces en obediencia al Señor. Entonces, gracias por mencionar eso, Sari. Y vamos con nuestra última pregunta porque ya el tiempo se nos fue, pero rapidísimo. Y nuestra última pregunta dice, ¿cómo afecta la forma en que hablamos y expresamos nuestro enojo? Recordemos que estamos hablando de la prudencia, entonces, ¿cómo afecta el ser prudentes la forma en que hablamos y expresamos nuestro enojo? Te dejo el tiempo, Sari. Bueno, yo creo que este es un tema bien complicado porque la mayoría de las veces es bien difícil controlar nuestras emociones así. Por más que tratemos en determinado momento, estallamos. Es tanta la presión dentro de nosotros que estallamos, ¿verdad? Y decimos algo que no queríamos decir, o nos enojamos, o mostramos un gesto, o una palabra, o cualquier cosa que no nos pone en obediencia ante Dios, sino que nos muestra realmente quiénes somos como humanos, como personas, nuestra carnalidad, por decirlo así. Y estoy segura porque yo personalmente lo he experimentado y no solo una vez, muchas veces en que ha llegado un momento en el que yo ya no aguanto, me he aguantado tanto, tanto, tanto y de repente algo pasa y exploto. Entonces, pero cuando hablamos de la ira, quería leerles ahí mismo en Proverbios capítulo 19. Creo que por algo Proverbios es un libro muy sabio. En Proverbios 19:19 dice, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añadirá nuevos males. ¿Qué quiere decir esto? Que de nada nos sirve a nosotros
explotar, como les decía yo, o responder mal o enojarnos, lo único que trae es un problema mayor, algo más grande. Y las consecuencias, los resultados son aún peores que si nosotros logramos mantener la cordura, si logramos nosotros es difícil, sí, es muy difícil porque también yo he experimentado situaciones y con Darinka lo mencionábamos antes de empezar a grabar. Yo he tenido la oportunidad de lidiar con personas en las cuales me he tenido que simplemente aguantar y ya sea apartarme al baño y llorar de la cólera, pero no puedo reaccionar ante ellos por X y razón y simplemente no puedo hacerlo y termino yo apartándome, pero fíjense que ha sido de gran bendición cuando yo he podido, por medio del Espíritu Santo, controlarme y así termino llorando después de la cólera, del enojo, encerrada en el baño, yo sola, pero ha sido en cuanto a la relación con esa persona, ha sido de gran bendición porque en vez de alejarla de mí, ha abierto las puertas aún más para poder solucionar el problema, para poder llegar a entenderla o entenderme a mí. Entonces, yo creo que es bien difícil, pero no es imposible. La ira es algo bien complicado porque es bien fácil que así sea una chispita nos aleje completamente de Dios, porque empezamos a guardar enojo en nuestro corazón, rencor, a tal punto que a veces hasta nos olvidamos de perdonar y eso no está, no es algo que nos va a acercar a Dios, es algo que es al contrario, Dios mismo habla de perdonarnos los unos a los otros. Y sinceramente es algo con lo que yo he batallado toda la vida. Creo yo que si algo Dios ha cambiado en mí, es eso, y sigue cambiando en mí porque todavía no he llegado a ese punto en el cual yo puedo controlarme al 100%, pero definitivamente yo he visto ese cambio en mí, en cuanto a la ira. Yo soy una persona que bien fácil se enoja, que bien, a veces no pareciera, porque me gusta molestar mucho también, pero han habido oportunidades en las que yo no he podido controlarme y es solamente la misericordia y el amor de Dios que pone en mi corazón el pedirle perdón, el reconocer que no soy perfecta, pues, y que Dios sigue obrando en mí, en mi vida, en mi corazón. Y cuando hablamos de la prudencia, de cómo afecta en la expresión de nuestro enojo y de lo que hablamos, yo creo que a veces es el evitar ciertas circunstancias, ciertos conflictos, estamos aplicando la prudencia, porque si yo sé que con esta persona no puedo hablar tranquilamente y voy a terminar enojada y diciéndole cosas o esta persona a mí, es mejor evitarlo. Y no les estoy diciendo cerrar las puertas y ya no hablar con esa persona nunca más, sino que evitar ciertos temas, ciertas palabras quizá que pudieran generar una discusión a tal punto que van a terminar enojándose y peleando. Dios no nos llama a pelear, Dios nos llama a amarnos los unos a los otros. Y eso es parte de la prudencia, evitar esos conflictos si sabemos que en vez de acercarnos nos van a alejar, evitarlos, porque es mejor no hablar de ese tema a terminar peleando y agarrándonos del chango y eso no habla lo único que habla eso es de nuestra humanidad, como les decía al principio, no habla de nuestro testimonio como cristianos, al contrario, si nosotros como cristianos no podemos controlar nuestras emociones, no podemos controlar el enojo, ¿qué podemos esperar de una persona que no es cristiana, que todavía no conoce al Señor? Entonces, yo creo que en ese aspecto nosotros debemos todavía aplicar la prudencia aún más fuerte, porque es bien fácil pecar contra Dios, desobedecerle al Señor, cuando no hemos aprendido a ser prudentes en circunstancias que puedan generar odio, que puedan generar rencor. Quería darles el ejemplo también de cuando, por ejemplo, cuando estaban en la barca y Jesús estaba durmiendo y había una tempestad y
van a haber situaciones así en nuestra vida en las cuales todo va a estar alborotado alrededor, pero nosotros debemos aprender a vivir en paz, a vivir tranquilos. Jesús no estaba angustiado, Jesús, él estaba durmiendo, imagínense, esa tanta paz tenía él, porque él sabía que Dios era el que estaba controlando esa barca, que no importaba si hubieran olas de 100 metros encima de la barca, Dios tenía el control sobre la vida de ellos y los iba a cuidar. Y nosotros también debemos pensar lo mismo. Van a haber circunstancias en las cuales haya enojo, haya ira, haya tristeza, podríamos decirlo también, que nosotros no controlamos, sino que debemos dejar que Dios sea el que controle, que nosotros no nos angustiemos como estaban los discípulos, de angustiados y hasta enojados porque Jesús estaba durmiendo en vez de estar tratando de hacer algo. Ellos estaban preocupados, pero Jesús no estaba preocupado porque él confiaba en que Dios Padre iba a tomar control de esa barca y él sabía lo que él mismo se levantó y dijo, ¿por qué se preocupan por estas cosas? Y es solo eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de prudencia, yo creo que evitar es ser prudente. El evitar angustiarnos, el evitar situaciones en las cuales nuestro enojo pueda salir o provocar el enojo en otra persona, porque también eso es pecado. La misma Biblia dice, no me recuerdo exactamente el pasaje donde dice, hablando de los padres a los hijos, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No solamente a los hijos, también a todas las personas que están alrededor de nosotros. No debemos provocar a ira porque no solamente estamos pecando nosotros, sino estamos haciendo que ellos pequen también contra Dios. Y eso es desobediencia al Señor. Entonces, van a haber momentos que no vamos a poder controlar, pero que Dios tiene el control. Y ese debería ser nuestro consuelo ante la angustia, ante el enojo, ante cualquier sentimiento o emoción que nosotros podamos tener. Jesucristo tiene el control de todas las cosas. Y si nosotros lo dejamos obrar en nuestra vida, también vamos a poder nosotros controlar nuestras emociones. Que en este caso, hablando directamente del enojo, ¿no? Gracias, Sari. Yo estaba pensando en todo lo que decías y yo creo que quizás el versículo que mejor resume este comentario que estabas diciendo es Salmos 39:1. Dice, no dije, dice. Es que la palabra con la que empieza dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Yo creo que es una forma de resumir lo que tú decías, ¿verdad? Porque como decías, a veces de verdad hay personas con las que tendemos a tener conflicto y como decías tú, o con temas que si los abordamos, híjole, es seguro que va a haber conflicto. Entonces hay prudencia cuando detectamos, una, las personas con las que tendemos a tener conflicto. Dos, los temas que nos hacen tener conflicto o que desatan nuestro enojo. Y entonces somos prudentes cuando cerramos nuestra boca, cuando guardamos silencio, cuando enmudecemos, incluso aún respecto de lo bueno, porque a veces, aunque estemos diciendo algo bueno, eso no quiere decir que vayamos a cambiar el pensamiento del otro. Y nada más nos enojamos nosotros y hacemos quedar mal. A veces lo bueno que queríamos decir termina quedando en mal porque nuestra actitud fue mala, ¿no? Porque hablamos mal. Entonces, yo creo que es bueno cuando prestamos atención a nuestros caminos, prestamos atención a lo que estamos haciendo, porque entonces podemos ser prudentes de cuándo hablamos, cuándo es mejor callar y evitar. Yo les comparto así una experiencia súper rapidita. Con mi hermano, yo creo que les he comentado, con mi hermano el menor, tendemos a tener mucho conflicto, o sea, tendemos siempre a pelear, para serles honestos, tendemos siempre a pelear. Y de un tiempo para acá, pues yo opté, yo dije,
Y yo me estoy haciendo bolas, o sea, de todas maneras, yo no voy a hacer cambiar de opinión a mi hermano. Él va a seguir pensando lo que piensa y yo voy a seguir pensando lo que pienso. Entonces, ¿para qué nos hacemos bolas? Así que opté que cada vez que él tocaba un tema o toca un tema en el que empieza a hablar algo que nos va a ocasionar conflicto, eh, opté por decirle, ajá, ok, bueno. Y entonces a veces él se enoja porque, pero ¿por qué no me decís lo que pensás? Y entonces le digo, yo te puedo decir lo que yo pienso, pero eso no quiere decir que tú vayas a cambiar. Y quizás tú te puedas sentir ofendido por lo que yo te estoy diciendo y nada más te vas a terminar enojando conmigo. Entonces, yo no quiero conflicto. ¿Para qué vamos a pelearnos? Eh, y entonces a él no le queda otra que, bueno, ¿verdad? Y ya, pero entonces la situación muere ahí. Sin embargo, antes no era así, o sea, antes era de como, no, pero es que tal cosa, no, pero no sé qué, y entonces ya era así como que se calentaba un poquito la situación. Y como decía Sari, pues yo también tengo mi carácter así fuerte, ¿va? Y también soy enojona, diría. Soy enojada, no parece también, pero sí soy enojada. Entonces, creo que es importante cuando prestamos atención a nuestros caminos, porque entonces podemos actuar con mayor prudencia. Este, Me gustaría compartirles también, como decía Sari hace un rato, de verdad Proverbios está lleno de consejos sabios, de instrucción sabia, que nosotros deberíamos de aprovechar y tomar en cuenta, abrazar. Proverbios, quiero leerles primero, déjenme ver porque ya perdí mis citas. Las tenía aquí listas para que las leyera, pero ya las perdí. Pero está en Proverbios. No, esta no es. Ahorita les digo. Proverbios 12:16. Proverbios 12:16. Y esto es bien interesante porque dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. A mí me llama la atención porque esto nos está hablando de la forma en cómo respondemos ante la acusación de alguien, ante que alguien esté hablando mal de nosotros, a que alguien, cualquiera diría, no, pues defiéndete, ¿verdad? Di algo, responde ante esto, ¿verdad? Pero dice la Biblia que generalmente cuando nosotros nos vemos afectados por una situación como esta, como que estén hablando mal de nosotros, que estén diciendo algo, que nos estén, incluso que nos estén retando, ¿verdad? Porque a veces hay personas que nos llegan a retar como para pelear. Ante estas situaciones nosotros debemos controlar, porque de verdad que uno se enoja, o sea, seamos honestos, lo saca uno de onda que suceda esto, ¿no? Pero ante esto nosotros debemos optar si mostrar nuestra necedad, mostrando nuestra ira y contestando quizás mal a la otra persona o agrediendo a la otra persona con nuestras palabras, etcétera, ¿verdad? Cometiendo algún pecado con nuestra lengua, o optamos por mejor quedarnos callados y no confrontar, no decir, o sea, sino entregarle incluso nuestro enojo a Dios y las cosas que están diciendo contra nosotros, entregárselas a Dios y decir, Señor, tú sabes, esto no es cierto, o esto me está lastimando, esto me está haciendo daño, y esto me está haciendo sentirme enojada, pero no quiero amargarme, no quiero tener rencor, no quiero albergar. Sari mencionaba esto de la importancia de perdonar a otros, porque a veces cuando experimentamos cosas como estas y nos enojamos contra alguna persona, lo que sucede es que empieza a crecer o a desarrollarse una raíz de amargura en nuestro propio corazón, de una raíz de falta de perdón en nuestra vida, y nosotros no debemos tener eso, o sea, al contrario, nosotros debemos ser perdonadores por excelencia, porque hemos sido perdonados por Dios.
Entonces debemos extender perdón a otros, sea lo que sea que nos estén haciendo y lo duro que esto sea para nosotros. Incluso cuando las circunstancias de verdad son muy, o sea, que llegan a afectar tu vida a extremos, no sé, muy grandes. Yo pensaba, por ejemplo, ahorita en Pablo, ¿verdad? ¿De qué lo acusaban a él? No, pues es que él se está oponiendo a nuestros dioses, cosas como estas. ¿Por qué lo apedrearon en alguna ocasión? Este, porque él estaba hablando y a ellos les estaba empezando a ir mal en el negocio, ¿verdad? Y entonces empezaron a hablar mal de él, de que él estaba haciendo que la gente abandonara su credo y todo y dejara a sus dioses. Y lo estaban acusando y por eso él llegó a caer preso y pues por el nombre del Señor, ¿no? Pero cosas como estas, y incluso si se llegaran a experimentar consecuencias tan grandes como por la boca de alguien más, experimentar cosas difíciles como las que experimentó Pablo, como las que experimentó Pedro, como las que experimentó Silas, y aún el Señor Jesús, porque creo que el Señor Jesús fue el máximo ejemplo. Él nunca hizo nada malo y sin embargo lo acusaron y lo llevaron a la cárcel. Entonces, aún en medio de ese tipo de acusaciones que podrían llegar a desatar en nosotros de verdad una rabia inmensa y un enojo y todo, el poder llevar eso a Dios y poder extender gracia y poder extender perdón hacia los demás, como lo hizo Esteban, como lo hizo Jesús, como lo hizo Pablo, como lo han hecho los mártires a lo largo de la historia, que nosotros podamos dar testimonio de eso con nuestra lengua, usando nuestra lengua con sabiduría o callando cuando sea necesario, porque aún el que calla es contado como sabio. Aún el necio, dice Proverbios, no recuerdo en qué capítulo es, pero aún el necio es contado como sabio cuando calla. Entonces, debemos aprender que a veces vamos a tener que hablar, a veces no. A veces simplemente tenemos que callar y Y así vamos fíjate a evitar que muchos conflictos. Fíjate que hablando de eso mismo también debemos recordar que es parte de nuestra nueva vida en Cristo, que ya no vivimos la vida que vivíamos antes, que si pudiéramos haber hecho, dicho o sido como éramos, Dios está dando una nueva oportunidad, una oportunidad de mejorar en el Espíritu Santo y de recordar que ya no es por nosotros, sino que es por Cristo quien vivimos ahora. Y lo dice ahí en el capítulo 4 de Efesios, versículo 22 en adelante voy a leer, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el 26 especialmente dice: airaos, pero no pequéis. O sea, podemos enojarnos, es natural que nos enojemos, pero como decía Arinka, aún enojados, si callamos, vamos a ser muy sabios, porque no vamos a ni provocar que otros pequen, ni pecar nosotros tampoco. Entonces dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, me voy a saltar hasta el 31, ahí donde dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, que era lo que estaba hablando Darinka, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y luego me voy a regresar un poco más al versículo 2, ahí mismo en el capítulo 4, a lo que nos llama Dios, que es lo que Dios quiere, que dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Y quién puede hacer eso? Solamente Jesucristo en nuestra vida, porque sin Él nosotros no podemos ver la diferencia entre estas cosas, pero como
hijos de Dios, nosotros ahora podemos experimentar ese perdón que Él mismo nos ha dado a nosotros, ese amor que Él mismo nos ha dado a nosotros por medio de Jesucristo, y ahora ponerlo en práctica también nosotros en nuestra vida, porque de eso se trata. Quizá no pase de la noche a la mañana de un cambio de que hoy recibí a Cristo y ya mañana soy una persona completamente diferente, no, pero es parte de el cambio de nuestra vida, el trabajo espiritual que Dios está haciendo en nosotros. Ahora nosotros podemos ver la diferencia y Dios va a seguir obrando en nosotros. Él mismo dice que nos perfeccionará hasta el día de nuestra muerte. Entonces, simplemente dejar que Dios siga obrando en nosotros, buscando obedecerle en todo el tiempo, como les decía ahí en el versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A veces ese enojo lo único que provoca es la separación entre nosotros con una persona, por ejemplo. ¿Y qué provoca eso? Como decía Arinka, provoca enojo, rencor y evita, mientras más de eso tengamos en nuestro corazón, evita que sea más fácil para nosotros perdonar. Y eso nos aleja del Señor, porque no es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Quiere decir que estamos siendo desobedientes a Él. Entonces, el hecho de callar es algo muy sabio, muy, muy de sabios. Y no quiere decir que como Darinka tiene una opinión y yo mejor me callo para no contradecirla, no quiere decir que yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero estoy evitando el conflicto. Especialmente si estamos frente a otras personas, ¿verdad? No la voy a corregir en este momento frente a las demás personas porque no debe ser así, porque lo único que voy a hacer es humillarla y querer tener yo la razón. A lo mejor yo también estoy equivocada y ella tiene razón, pero no estamos de acuerdo. Lo más sabio es, mira, Darinka, en otro lugar muy aparte, ella y yo, Darinka, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, pero pienso que esto es lo que es, y puede que Darinka esté de acuerdo o no, no tenemos que estar de acuerdo, pero evitar el conflicto, en todo momento evitar el conflicto, evitar que escale a otro punto donde nosotros vamos a mostrarnos enojados, con ira, con rencor. Eso no es agradable ante los ojos de Dios. Y definitivamente la prudencia juega una parte muy importante en todo esto, porque si nosotros no somos prudentes, no vamos a evitarlo. Pero si somos prudentes y analizamos las consecuencias antes de decir algo o pensar algo, entonces Dios mismo va a hacer la obra en nosotros y Él va a evitar que a lo mejor Darinka, si yo le hubiera corregido enfrente de toda la gente, ella se hubiera enojado conmigo y ya no me vuelve a hablar. Mientras que si yo hago las cosas conforme a la voluntad de Dios y apartadamente yo la confronto y le digo, Darinka, esto y esto, no estoy de acuerdo, analicémoslo, a lo mejor hay un punto en el cual ninguna de las dos estamos correctas, ¿no? Y Dios va a hacer la obra y estoy segura que Darinka no se va a enojar porque yo le digo eso. O si ella me corrige a mí, yo no me voy a enojar si Darinka me corrige, pero si me corrige en frente del público, me va a dejar mal y entonces eso no me va a gustar a mí, lo más seguro. Y ahí es donde debemos ser sabios en cuanto al conflicto, ¿no? Saber dónde, de qué manera confrontar las situaciones. No es necesario estar de acuerdo, simplemente ser sabios en qué es lo que se va a discutir. En mi familia siempre hacemos una broma cuando tenemos ciertas personas en la casa donde se habla de que, bueno, hoy no se va a hablar de política, porque siempre trae conflicto, porque no es una broma que manejamos ahí entre la familia, pero a veces llega a ser verdad. Cierto tema provoca otro tema y así es una cadenita que al final se van disgustados, molestos. Entonces, cuando se trata de que sea un tiempo en armonía, entonces lo mejor es evitar con prudencia, evitar ciertos temas, ciertas situaciones en las cuales podamos nosotros enojar a alguien o enojarnos nosotros. Y si se ha dado, porque es bien fácil que se dé, aprender a reconocer que también nosotros somos imperfectos, como les decía, a lo mejor yo no tengo razón, llegar a un punto en el cual podemos estar de acuerdo, no necesariamente yo creo lo que tú crees, pero podemos ser amigos a pesar de eso, ¿no?
evitar el conflicto. Podemos llegar a un punto en el cual reconocer que somos nosotros, también podemos equivocarnos y decir perdón si ese fuera el caso. Creo que eso habla bastante también de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, y el reconocerlo da como cierta parte de nuestro testimonio a la otra persona de que no soy yo, es lo que Dios hace y lo que Dios ha hecho por medio de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Entonces, eso también es bien importante. Así es, gracias Ari. Yo creo que siempre va a haber un espacio, un momento en el que va a ser más prudente hablar que en otros. Porque como decías tú, no vas a hacer enfrente de todos, ¿verdad? O que querés pelear ahorita conmigo, pero estamos frente a un montón de gente, espérate, va, por lo menos espérate que lleguemos a la casa, o espérate que ya estemos solos, no sé. Y entonces ya hablamos, ¿verdad? O esperemos a que se calmen los aires, dirían aquí, para poder tocar el tema. Entonces yo creo que ahí es de sabios esperar el tiempo adecuado para poder hablar y discutir ciertas cosas que no serían tan edificantes tomarlas cuando estamos airados, ¿verdad? Y esto aplica para todas las cosas de la vida. A veces dentro del matrimonio, por ejemplo, hay problemas y a veces cuando está todo caliente, ¿verdad? Cuando está el enojo y se empiezan a tomar decisiones, ya cuando se empiezan a detener y a pensar mejor en cómo abordar eso, se arrepienten de las cosas que habían hecho o que hicieron en el momento que estaban enojados, ¿no? Pero muchas veces se puede revertir el daño, pero muchas otras no. Entonces hay que ser muy prudentes porque actuar cuando estamos enojados, decir cuando estamos enojados, es interesante que el verso que leías habla acerca también de cuando habla de la ira, del enojo, habla de la maledicencia, de la gritería, porque generalmente cuando estás enojado, cuando estás airado, ¿qué es lo primero que empiezas a hacer? A gritar, a alzar la voz, a maldecir. Es algo muy común, ¿no? Entonces es de sabios callar y es de sabios tomarse el tiempo suficiente para pensar las cosas antes de hablarlas. Entonces, gracias Sari por tu tiempo, por todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Hoy el video se nos hizo súper largo, no pensé que fuéramos a durar tanto. Pero yo creo que es lo que Dios ha permitido que podamos aprender el día de hoy con ejemplos y todo. Entonces, gracias, de verdad, muchas gracias, Ari. Espero que si tú estás viendo el video y dices, no, hombre, pues es muy largo, entonces que lo vayas viendo por fases, velo por fases. Pero lo importante es que lo veas y saques el provecho de él mismo, ¿verdad? Entonces, que Dios te bendiga. Vamos a orar para finalizar, Sari, y ya luego te doy el tiempo para que te puedas despedir. Oremos, Señor, muchísimas gracias por tu palabra en nuestra vida, gracias porque sabemos que la invitación a ser prudente, Señor, implica que tomemos en cuenta las consecuencias que nuestro hablar, nuestro actuar, nuestro hacer, Señor, puede traer para nosotros, para el resto de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, pero sobre todas las cosas, Señor, las consecuencias que puede traer para tu nombre, Señor. ¿Cómo vamos a dejar tu nombre? Si vamos a glorificar o vamos a poner por los suelos tu nombre, Señor. Ayúdanos a que de verdad nosotras podamos traer prudencia a nuestro corazón, que podamos ser sabias, que todo lo podamos analizar a la luz de tu palabra, Señor, que no confiemos en nosotras mismas, sino que podamos confiar únicamente en ti y poder Señor, someter, autocontrolarnos, Señor, pero sobre todas las cosas, someternos al poder de tu Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que controle nuestras vidas, Señor, para que podamos en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos, en todo lo que pensemos, en la forma en que actuemos, Señor, en cómo expresemos nuestro enojo, nuestro amor, el perdón, cómo administramos lo que nos das, el tiempo, el dinero, los bienes,
las oportunidades, Señor, que en todo podamos glorificarte. Por favor, quédate con nosotras, Señor, el resto de esta semana, que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos, que siempre pensemos en ti al hacer cualquier cosa, Señor, y al pensar cualquier cosa, que siempre tengamos en mente que tú nos ves y es a ti a quien debemos buscar agradar. Gracias por este tiempo. Bendice a Sari, Señor, bendice a su familia, bendice el ministerio que ella comparte con su esposo, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas al resto de chicas que nos escuchan o que nos escucharán en un futuro, Señor, que estas pláticas, Señor, puedan ser de bendición para sus vidas, de edificación para sus almas, Señor. Gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sari, te dejo el tiempo para que te despidas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Esperamos que puedan estar con nosotros la próxima semana también. Que Dios las bendiga, son de gran bendición para nosotros y cuenten con nosotros, ya lo saben. Cualquier cosa que ustedes tengan alguna duda, alguna pregunta, déjenos saber. Nosotros con gusto lo vamos a tratar de responder aquí. Que Dios las bendiga y hasta pronto. Gracias, Sari, y hasta pronto, chicas. Que Dios las bendiga. Nos vemos la próxima semana.